Bueno, buenos días a todos. Hoy tenemos el gusto de tener a nuestro organizador de seminarios como conferencista, Luis Avilés, que ha tenido una acelerada carrera, diría yo. Se recibió en la UNI en Perú, haciendo un primer BSM, y luego estuvo diseminando BSM por distintas partes del mundo, diría yo. Hizo su doctorado en el Instituto Balseiro con Martín Sirena, y después postdocs en la Comisión de Energía Atómica de Francia, y que también se llama de Energías Alternativas, y también en Spintec. Previo a eso estuvo en el Laboratorio de Resonancias Magnéticas haciendo un postdoc con Alejandro Gutera. Sus líneas de investigación: spintrónica, transporte de spin, propiedades magnéticas de partículas delgadas, y fabricante de AGMs y BCMs en su tiempo libre. Bueno, Luis, muchas gracias por tu presentación, y dejo de compartir. ¿Cómo se hace eso? Que no estoy compartiendo. Bien, ok. Andrés Rosales está en la audiencia y ya está entrando. Gracias. Te escuchamos, Luis. Bueno, gracias, Carlos, por la presentación. Sí, hoy tocaba mi contribución a los seminarios, a esta serie de seminarios que venimos organizando con Carlos desde 2021. Entonces, buen día a todos. Ahora les voy a compartir un trabajo en colaboración que se realizó desde el año más o menos 2015. Bueno, mi charla se titula Identificación de minerales de tierras raras, el proyecto Capaxaya en Perú. Este trabajo es un trabajo en colaboración entre el Laboratorio de Materiales No Estructurados de la Facultad de Ciencias, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, el IGMET de Perú, y se realizó también con investigadores que en ese momento se encontraban en el CEA de Francia, en Saclay. Un poco acá sobre el contenido de la charla. Voy a comenzar con una breve motivación, una introducción, para contarles un poco cómo fue desarrollándose la línea de tiempo que dio como resultado este trabajo. O sea, por eso fueron la serie de eventos que acontecieron. Voy a pasar a los resultados, un poco sobre la identificación de minerales de tierras raras y de elementos también de tierras raras, utilizando distintas técnicas experimentales, como espectroscopía de masa, de plasma acoplada inductivamente, SEM, espectroscopía de EDS, difracción de rayos X, y un poco contarles al final sobre la separación, o sobre lo que hicimos en unos primeros resultados de la separación electrostática de minerales de tierras raras. Voy a terminar con las conclusiones. Entonces, ¿qué es el proyecto Capaxaya? En realidad, Capaxaya es una zona que se encuentra al sur del Perú, está a 123 kilómetros al norte del Cusco, de la ciudad del Cusco, como pueden ver acá en el mapa. Esta es la ciudad del Cusco, y al norte está Capaxaya. Capaxaya es una zona en donde se iniciaron exploraciones mineras porque se creía de que allá por 2012 había altas concentraciones de cobre. Entonces Perú es uno de los países exportadores de cobre, uno de los más importantes países, uno de los más importantes exportadores de cobre en la región. Entonces en 2012 se empezaron a hacer estudios en esta zona del Perú. El tema fue que para 2014 detectaron que habían altos valores de lantano en las zonas exploradas. Y que en la comunidad minera puede ser una indicación de que hay altos contenidos de tierras raras ligeras y tierras raras pesadas. ¿Sí? En el año 2015 continuaron con diversos estudios geofísicos y de magnetometría en la zona, y en paralelo lo que hizo la minera que estaba a cargo de este proyecto, en realidad era la minera Río Sol, una minera con base en Estados Unidos. Lo que hizo fue visitar distintas universidades, llevándoles un problema en concreto. Lo que hicieron fue, extrajeron distintas muestras de distintas zonas de Capaxaya,
y queríamos obtener información tanto cualitativa como cuantitativa de qué había en esa zona, en términos de tierras raras, si hay minerales de tierras raras, si hay elementos, o sea, si es un potencial, si la zona en realidad Capaxaya era una potencial zona de exploración. Entonces, entre las universidades que visitaron la Universidad Nacional de Ingeniería, llegaron al laboratorio donde yo me formé, donde hice la tesis de licenciatura antes de venir a Bariloche, y lo que hicieron fue traer 5 muestras, así, trajeron unas bolsas de 1 kilo, digamos 2 kilos de muestra, y dijeron, bueno, tenemos estas 5 muestras que fueron extraídas de Capaxaya, y queríamos tener más información de lo que vimos con nuestros estudios preliminares. Entonces en ese momento estábamos trabajando en el laboratorio en paralelo. Yo estaba finalizando mi doctorado, pero había una estrecha colaboración con el grupo de Perú, con Abel Butarra, el jefe del laboratorio de materiales estructurados, que fue mi asesor de tesis, y con Nahuel Monteblanco, que en ese momento se encontraba en el CEBA Sacle. Decidimos aceptar el problema del representante de la minera y contactamos a Luis Serpa del IGEMET. Entonces, en el marco de esta problemática se escribió un proyecto que fue presentado a un llamado de proyectos de investigación aplicada que financiaba Innovate Perú, y en paralelo se presentó otro proyecto que también obtuvimos el financiamiento, que fueron 2 proyectos, uno para tratar de resolver o tratar de ahondar en esta problemática que trajeron desde la mina. Aprovecho para agradecer al grupo de trabajo, incluido principalmente a los tesistas de licenciatura que en ese momento realizaron la mayoría de las mediciones, Joel Ochoa, Lisa Carrera y Junior Rocahuama. Entonces los trabajos, o una parte del trabajo fue publicada a finales del año pasado. Fue una dura pelea en realidad con los referís, pero se llevó a publicar a finales de este año. Perdón, a finales del año pasado. Entonces, con toda esta introducción, o cuál era la motivación del problema, o sea, queríamos tratar de resolver un problema real que nos traía un representante de una mina. Entonces ya teníamos eso un poco de nuestro lado, queríamos tratar de resolverlo. Entonces, bueno, ahora les cuento la introducción. Primero, ¿qué son las tierras raras? Es una introducción bastante elemental, la mayoría de ustedes ya sabe qué son las tierras raras. Este conjunto de elementos, de 17 elementos que se encuentran al final de la tabla periódica, conforman las distintas tierras raras, van desde el lantano hasta el iterbio, y se incluyen el escandio, itrio y el lutecio. Dependiendo del número atómico, uno puede clasificarlas en tierras raras ligeras, tierras raras pesadas, y su importancia radica en la gran variedad de aplicaciones que tienen tanto las tierras raras ligeras como las pesadas. Solo para mencionar algunas, por ejemplo, el neodimio es el elemento clave para toda la industria de los imanes permanentes. El samario también se utiliza para la fabricación de imanes permanentes, el europio se utiliza para la fabricación de fibras ópticas. En el caso de las tierras raras pesadas, si empezamos a mirar, el itrio se utiliza para la fabricación de superconductores de alta temperatura, el tepio para la fabricación de memorias de almacenamiento, el tulio para el desarrollo de dispositivos de rayos X, perdón, para la fabricación de componentes para rayos X, y así. Solo para que tengan una idea también, en el automóvil, que es algo bastante común, tenemos casi todos los elementos de tierras raras en los distintos imanes que hay, que se necesitan para fabricar todos los sensores dentro del auto. Se utiliza cerio para el pulido de los vidrios y para filtro de UV. Se utilizan como catalizadores también para las reacciones químicas que ocurren dentro de los motores, etcétera, etcétera. Si uno empieza a indagar, o sea, cómo están distribuidos los elementos de tierras raras y sus aplicaciones, hoy en día se utiliza principalmente para la fabricación de imanes permanentes, y le sigue las aplicaciones como agentes catalíticos. El tema es que esto no siempre fue así, o sea, en los últimos años, en los últimos 20 años en realidad,
las aplicaciones se las llevaban principalmente los agentes catalíticos, hasta hace unos años, en donde llegaban a abarcar el 60% de todas las aplicaciones, muy por arriba de los iones permanentes. Esta tendencia ahora ha cambiado, ¿por qué? Porque en los últimos años hay una gran presión de todos los países para transicionar a energías más verdes. Entonces, ¿eso qué implica? Por ejemplo, se están haciendo más autos eléctricos y eso requiere hay mucha más demanda de imanes, de imanes permanentes. Para la transición a energía eólica también, para los molinos de viento que transforman energía eólica, no son molinos de viento, bueno, para todo el equipamiento que se requiere para transformar energía eólica en energía eléctrica, también se requieren una gran cantidad de imanes permanentes. Entonces, con toda esta gran demanda, uno se pregunta dónde están las tierras raras, dónde se pueden explotar. Es ya bastante sabido de que China tiene el monopolio, en realidad, por así decirlo, tanto de explotación como de reservas de tierras raras. En este gráfico que ustedes pueden ver acá, que encontré en la página de Visual Capitalist, China tiene de reservas de tierras raras 44 millones de toneladas. Eso corresponde aproximadamente al 40% de las reservas de tierras raras globales, ¿sí? Le sigue Vietnam con 22 millones de toneladas, y por atrás ya se encuentra Vietnam y Brasil, ambos con aproximadamente 20 millones de toneladas, que corresponden ya al 20%, casi la mitad de reservas que es lo que tiene China. Y así uno puede ir mirando qué otros países tienen altas reservas. Si uno mira acá con un poquito de detalle, Estados Unidos tiene únicamente 1,5 millones de toneladas de tierras raras, de reservas de tierras raras. Entonces, ¿qué es lo que sucede a nivel un poco más regional? En el Perú las tierras raras están distribuidas en Piura, por ejemplo. Hay algunas pocas reservas de tierras raras al norte del Perú, en el Cusco. Como les había mencionado, cerca a Cusco también está Puno, en la región de Sangabán, y en Ancash, que está cerca a Lima. En el caso de Argentina, se estima que hay 190.000 toneladas de tierras raras que están distribuidas entre Salta, Jujuy, San Luis, al sur de Santiago del Estero, y parece que también en San Juan. Entonces, ¿qué es lo que trae consigo esta búsqueda por tierras raras o la explotación de tierras raras? Una de las problemáticas, por ejemplo, que se puede observar cuando uno quiere extraer no solo tierras raras, sino distintos minerales en general, es que la geografía del lugar puede llegar a complicar mucho la explotación. Solo, por ejemplo, para darles un ejemplo, en realidad acá tenemos una imagen de una zona en el Perú que se conoce como la montaña de Siete Colores. Es una zona que está a 100 kilómetros al sureste de Cusco, en donde uno puede ver distintos tonos en la cordillera. Entonces, y donde cada color está asociado a un distinto mineral que uno puede encontrar. Por ejemplo, las zonas más rojas corresponden a algunas arcillas, quiere decir que hay presencia de arcillas en ese lugar. Las zonas más blanquecinas es que hay piedra caliza por acá. Las zonas moradas indican que hay silicatos, hay presencia de silicatos en esas zonas, y así, las zonas más pardas, amarillentas, es que hay mezcla de minerales con azufre, y así. O sea, puede llegar a ser complicada la explotación, la explotación de minerales en general. En el caso de las tierras raras en particular, uno puede identificar varios minerales, entre ellos, por ejemplo, distintos carbonatos, distintos fosfatos. Uno agarra, por ejemplo, tiene la batnacita, que es un carbonato de lantano. Uno puede encontrar en las minas de tierras raras, loparita es un miobato de lantano también, o monacita, que es un fosfato de lantano, torio. Y acá podemos ver otro, el zircón, que es un silicato, me parece, de lantano, circonio, o la cenotima, que es un fosfato de itrio. Así, o sea, esta es una pequeña lista de los distintos minerales que se encuentran en minas de tierras raras.
Sin embargo, o sea, hay tres minerales que son indicadores, tres minerales que son indicadores de que una mina puede ser explotada y que su explotación es comercialmente viable, ¿sí? Económicamente viable, que son la bastnasita, la monazita y la cenotima. Acá tienen tres ejemplos. La bastnasita, como les había dicho, es un carbonato, es un carbonato de cerio, en este caso, en esta imagen, o en esta mineral que se ha mostrado acá, tiene trazas de flúor también. La cenotima, que tiene este color, es un fosfato de itrio, y en este caso, esta imagen tiene iterbio también. Y la monazita, que en este caso es la monazita cerio, que es un fosfato de distintos elementos de tierras raras. Puede llegar a contener cerio, lantanio, praseodimio, torio incluso, que en algunos casos se considera radioactivo también. Y de estos tres elementos, perdón, de estos tres minerales, que haya presencia de cenotima y de monazita, de estos dos, significa que la explotación de la zona puede llegar a ser económicamente viable. Esos son los dos indicadores, los dos minerales indicadores más importantes. ¿Y por qué no la bastancita? Porque la bastancita se extrae únicamente, no se considera como un indicador, porque solo se extrae en China y en Estados Unidos por temas económicos, en realidad. Entonces, teniendo toda esta pequeña introducción en la cabeza, vayamos al problema real, al problema de la representante de la minera, que nos trajo 5 muestras que fueron extraídas de Capaxaya, ¿sí? Y ver qué información podemos extraer. Entonces, lo primero que hicimos con estas 5 muestras fue hacer algún análisis cuantitativo. Se utilizó en primer lugar la técnica de espectroscopía de masa, de plasma acoplado inductivamente. Lo que se hizo fue, de las 5 muestras, a las 5 muestras se les realizó un tratamiento mecánico para separar partículas, primero de tamaños aproximadamente de 150 micrones, luego se realizó otro tratamiento, se molió las muestras hasta obtener partículas de 75 micrones, y estas partículas fueron tratadas químicamente. Se utilizó, se pusieron las muestras en una solución que tenía fluorhídrico, nítrico, clorhídrico y perclórico. Luego, esta solución fue vertida en el ICP y se obtuvo en partes por millón, como se muestra acá, las distintas cantidades de tierras raras en cada una de las muestras, ¿sí? Lo primero que uno puede observar, por ejemplo, es que de las 5 muestras, las cuales nosotros llamamos PE01, PE02, así hasta PE05, que las muestras PE02 y PE05 eran las que tenían mayor y menor concentración de elementos de tierras raras, ¿sí? Esto está en partes por millón. Se usa partes por millón en realidad, generalmente se utiliza microgramos por gramo o microgramos por litro. El tema es que partes por millón está ampliamente aceptado por la comunidad minera o geológica, y nos dicen, todos los papers están en partes por millón. Entonces, por ejemplo, en la muestra PE02 podemos obtener 1489 partes por millón de lantano, en la muestra que tenía más tierras raras, y solo 96 en la muestra PE05. Y así, similar en el cerio, hay 2300 en la muestra con más concentración de tierras raras, y 183 en la que tienen menos tierras raras. Eso se puede ver en esta línea de acá, ¿sí? Uno lo que observa es que, por ejemplo, la muestra que le sigue en mayor contenido de tierras raras, que es la PE04, tiene 125 partes por millón de lantano. O sea, ya es un orden de magnitud menos que la muestra PE02, por ejemplo, en todos los distintos elementos. Entonces se tomó la muestra PE02 como referencia. Era la que contenía mucho mayor cantidad o concentración de tierras raras. Otra cosa que se puede ver es que, por ejemplo, en todas las muestras había la misma cantidad de herbio, tulio e iterbio, ¿sí? Ninguna de estas cantidades superaba el 10%, el 7% inclusive. Solo para que se den una idea, o sea,
teniendo concentraciones entre 10 y 300 partes por millón de elementos de tierras raras, se puede considerar que la muestra fue extraída de una fuente primaria para su extracción. Es decir, ese lugar o esa zona puede ser potencialmente viable para su explotación. Entonces, ahora, la información que nos dio el ICP también está relacionada a otros elementos metálicos, ¿sí? Esto nos interesa a nosotros, nos interesa saber qué otros elementos encontraron en cada una de las muestras para saber qué minerales existen en cada muestra, ¿sí? O sea, a qué mineral podría estar asociada a la tierra rara. Entonces, en estas 5 muestras obtuvimos, por ejemplo, aluminio, calcio, hierro, potasio, magnesio, sodio, azufre y titanio. ¿Qué es lo que uno puede ver? Por ejemplo, digamos, en la muestra P02, en la muestra P02 obtuvimos altos valores de hierro y de azufre, ¿sí? Comparados con las otras muestras. Es más notorio, por ejemplo, acá el azufre, que hay 2% de azufre y en las otras casi no había. Entonces, uno puede ir mirando y empezar a tratar de discutir los resultados. O sea, yo en su momento dije, bueno, esto tiene alto hierro, tiene mucho hierro, mucho azufre, eso forma la pirita, que es disulfuro de hierro. Entonces vamos a ver qué pasa en los otros experimentos, si es que yo llego a encontrar los minerales y los puedo asociar a estos resultados que tenemos acá. Entonces, bueno, seguimos nosotros con el análisis ya cualitativo, utilizando el microscopio de barrido y espectroscopía EDS, y seleccionamos una muestra de una muestra de la muestra en realidad que tenía mayor concentración de tierra rara. Esta es de la muestra PE02. Seleccionamos una zona de la muestra que estaba bastante pulida y la llevamos al microscopio de barrido. Y analizamos esta zona. Uno puede ver, por ejemplo, acá, en esta imagen, que es de 250 por 250 micrones, que hay distintas características, hay una poca rugosidad o es bastante lisa. Estas muestras fueron obtenidas de una zona que estaba pulida. Entonces, vayamos a hacer los experimentos de EDS y tratar de identificar los distintos minerales, o los distintos elementos, perdón, que podemos observar. Entonces, si uno, por ejemplo, observa esta zona de acá, digamos, vamos a tomar esta característica que vemos acá, esta característica circular, y vemos que hay, por ejemplo, ¿qué es lo que hay? Tenemos oxígeno, hay cerio, hay lantano, que eso ya tenemos 2 elementos de tierras raras ligeras, había potasio, silicio, también fósforo y aluminio. Entonces, en esta zona circular también, en este defecto circular acá también, ¿qué es lo que vemos? Hay unas pequeñas trazas de cerio, de lantano, pero no hay otras cosas. O sea, por ahí un poco de fósforo, quizás, pero lo que hay es azufre y hierro, como les habíamos mencionado antes. Entonces, si uno realiza una inspección así de las distintas zonas que tiene esta imagen y los elementos que se observan utilizando EDS, primero, uno dice, ok, tenemos presencia de tierras raras ligeras, hay cerio y lantano, ¿sí? Como se ve acá, en estas zonas. En estas zonas, solo en esas zonas hay cerio y lantano, los otros por ahí los dejamos de lado. Entonces, que haya potasio, que haya oxígeno, aluminio y silicio en esta zona de acá, uno nos dice, ok, ya podemos identificar quizás un primer mineral. Es el feldespato de potasio que tiene esta fórmula química. Entonces, seguimos. ¿Qué es lo que pasa ahora si yo me voy al otro defecto? Tenemos hierro y tenemos azufre. Bueno, eso nos forma pirita, ¿sí? Y así, o sea, uno puede ir mirando las imágenes de EDS y ver qué minerales nos dan, qué minerales hay en cada una de las muestras, ¿sí? Entonces, ¿qué sacamos de esto? Ok, bueno, tenemos lantano y cerio, y que podrían estar asociados al feldespato de potasio y a la pirita. El tema es que el lantano y el cerio por ahí no reaccionan tan fácilmente con el feldespato de potasio. Entonces, vayamos un poco más a ver qué es lo que puede haber en realidad. Bueno, acá está, primero acá les muestro en la parte de abajo el
el espectro de EDS que se obtuvo, donde están los picos de lantano, de cerio, están los picos de hierro, y así. Entonces las muestras también fueron analizadas por difractometría de rayos X. Uno pensaría, bueno, no sé, yo pensé en su momento de que al tener distintos minerales de distintas naturaleza, con distintas estructuras, o sea, el espectrómetro, perdón, el espectro de rayos X iba a ser un poco confuso, íbamos a tener picos por todos lados, pero no, o sea, estos minerales están correctamente indexados, identificados cada uno de los picos, y son bastante, o sea, se pueden identificar los distintos minerales. Obviamente con el correspondiente tratamiento de datos, y estas medidas fueron hechas por Elizabeth Carrera. En realidad en ese momento estaba trabajando para el IGMET, si no me equivoco, entonces tenía todo el asesoramiento, sabía cómo hacer para identificar los distintos minerales. Entonces, solo para tener una idea, por ejemplo, acá se muestra la estructura química de la cenotima, por ejemplo, está formada por un lantano, digamos, por un elemento de tierra rara rodeada de 8 oxígenos, más el fosfato. Sí, este es un PO4 acá, y forma esta estructura química, como se ve acá. Y la monacita, que también es un fosfato, tenemos un lantano rodeado de 9 oxígenos, y haciendo enlace con el fosfato, que forman esta estructura química. Entonces, de las medidas de rayos X, ¿qué obtuvimos? ¿O qué se detectó en las medidas de rayos X? Aparecieron picos correspondientes a todos estos minerales, dentro de los cuales había dolomita, digamos un carbonato de calcio, había hematita, cuarzo también, pero si uno sigue mirando esta lista también ve que hay pirita y hay feldespato de potasio. Entonces dice, bueno, ok, vimos feldespato de potasio y vimos pirita en los resultados de EDS, y lo vemos también en rayos X. Entonces, bueno, vamos por un buen camino. Vamos un poquito más allá también. Entonces, seguimos haciendo análisis con el microscopio de barrido. Entonces digamos, bueno, vámonos a este defecto o esta característica que tenemos acá circular, y hagamos un zoom, veamos si podemos detectar algún otro elemento con más detalle. Entonces, bueno, sacamos una imagen un poco aumentada acá. Esto ya tiene, esto es 100 por 150 micrones, si no me equivoco, y se realizó experimentos de DDS en esta pequeña zona amarilla que ustedes ven acá, ¿sí? Entonces, lo que se observó en el EDS es que en esa zona amarilla, además de cerio lantano, perdón, había neodimio también, que no se observó en la primera pasada, capaz que era porque tenía una concentración un poco más baja, y en esa pequeña zona había fósforo y oxígeno. Acá está adjunto o está mostrado también el espectro EDS de esa zona. Y si uno realiza un análisis de las concentraciones utilizando lo que se obtuvo de las medidas de XRD y de EDS, uno puede obtener el porcentaje en peso de cada uno de estos elementos detectados en esa zona más pequeña. Se puede obtener el porcentaje en peso del cerio, del lantano, del neodimio y del oxígeno y el fósforo. ¿Sí? Acá uno puede, ya de entrada uno puede ver que la relación, o que el porcentaje en peso relativo entre el fósforo y el oxígeno es de 1 a 4, entonces eso nos da una indicación de que tenemos un fosfato. Ya habíamos discutido o habíamos mencionado de que los elementos de tierras raras forman un fosfato, o llegan a formar un fosfato para obtener monacita. Entonces, ¿eso qué quiere decir? De que tenemos monacita, en realidad tenemos monacita serio, porque se le llama así al ser serio el elemento con mayor porcentaje en peso que hay en este fosfato. Pero ya habíamos visto también de que la monacita serio estaba asociada al feldespato de potasio. ¿Por qué? Porque en esta zona, en toda esta zona que tenemos acá, se observaron elementos que nos sugerían de que podía ser un trozo de feldespato de potasio. Entonces, si vamos a hacer un análisis más detallado, vemos que, como les mencioné, tenemos monacita serio, de que el elemento serio está asociado a la monacita, o sea, forma un fosfato, que es la monacita, y eso está asociado al feldespato de potasio. Esa fue una de las primeras conclusiones que llegamos a obtener de todo este análisis.
Ahora, ¿qué más podemos hacer nosotros? Perdón. ¿Qué más podemos hacer nosotros? Se trató de ahondar en las distintas técnicas de separación de tierras raras. ¿Sí? Las líneas del proyecto involucraban estudiar separación electrostática, separación magnética, y no se llegó a hacer otro tipo de separación. Hay otro tipo de separación que se conoce como la gravitatoria, que ahora les voy a comentar un poco. Pero se quiso explorar un poco sobre la parte de la separación electrostática. ¿Sí? Para eso, uno lo que tiene es, puede identificar los distintos minerales que uno obtiene durante la extracción de tierras raras, de minerales de tierras raras, y ya es conocido que se les puede clasificar en conductores y no conductores, ¿sí? Dependiendo de la conductividad de cada uno de ellos. Por ejemplo, los más comunes, la magnetita o la hematita, la pirita, todos esos son conductores, incluido el rutilo o la ilmenita, que sería un titanato de hierro. Pero también están los no conductores, o sea, cuáles de todos estos minerales con los que uno tiene que lidiar son no conductores. Y ahí uno sabe que, por ejemplo, el cuarzo es no conductor, que la calcita es no conductora, y particularmente lo que nos interesa a nosotros, el feldespato de potasio y la monacita también son no conductores. Entonces, queríamos saber en realidad si se puede extraer, se puede separar los materiales conductores de los no conductores utilizando esta técnica de separación electrostática. Entonces se utilizó un separador industrial que lo que hace en realidad es introduce el mineral, o el mineral ya tamizado, ya con tamaños de partículas definidos, lo introduce en una cámara, en donde en esa cámara hay un tambor giratorio conductor, ¿sí? Ese tambor en realidad es un electrodo giratorio, gira a una velocidad angular determinada, tiene cierto radio, y está conectada a Tierra. Entonces, cuando los minerales caen, o cuando la muestra, que está compuesta por minerales conductores y no conductores, caen sobre el tambor, pasan por una zona que está ionizada por un electrodo, ¿sí? Que aplica un voltaje de unos kilovolts. Entonces lo que hace este electrodo ionizante a las muestras aislantes es las polariza, y las muestras quedan adheridas a la superficie del electrodo tambor. Por fuerza imagen, las partículas no conductoras son adheridas hasta que llegan a una zona en donde la fuerza gravitatoria es mayor que la fuerza imagen. Entonces las partículas caen, ¿sí? Dependiendo de qué tan conductora sea o no la muestra, van a caer en los recipientes que están identificados como no conductor, medio o conductor, ¿sí? ¿Y qué pasa con las partículas conductoras? Como las partículas conductoras se descargan rápidamente, hay un electrodo adicional que es un electrodo que polariza la muestra en la polaridad contraria. Entonces hace que las partículas conductoras salgan disparadas hacia este recipiente que se conoce o que se le etiqueta como conductor. ¿Sí? Entonces ahí se hace una primera separación de ya sea las partículas conductoras o no conductoras, para determinar si se han separado estos minerales. Entonces, solo para que tengan en cuenta los parámetros experimentales que se utilizaron en el proceso de separación, se utilizó un voltaje de 7 kV, la velocidad angular del electrodo giratorio era de 280 revoluciones por minuto. Se podía controlar, acá les pongo la vibración del recipiente por donde entraban las partículas. Esto es una cantidad arbitraria, pero lo que se podía mover, por ejemplo, era esta distancia del electrodo del centro del tambor hacia la posición del electrodo, el ángulo, este ángulo teta 1, se le colocó 60 grados, se podía también cambiar el ángulo de la tapa, por así decir, de los recipientes no conductor, medio y conductor, se puso 60 y 40. Lo muestro porque el trabajo para optimizar el proceso de separación
de tierras raras no fue trivial para nosotros. O sea, había muchos parámetros que controlar, se realizó un poco el desarrollo matemático de las fuerzas involucradas, por ejemplo, la fuerza, o sea, en qué momento va a desprenderse la partícula no conductora, o sea, en qué momento se va a desprender, que es cuando gana la fuerza gravitatoria. Eso depende mucho de la masa, de la separación de los electrodos, etc. O sea, fue un trabajo de 6 meses que se llevó a cabo por los estudiantes de licenciatura para tratar de sacar los parámetros más óptimos durante el proceso de separación. Entonces, se intentó hacer este proceso de separación con las muestras que teníamos, ¿sí? Digamos, utilizamos la muestra que tenía mayor concentración de tierras raras. Y para eso lo que se hizo fue, bueno, primero se separó 2 submuestras, por así decir, cuyos tamaños de partículas tenían entre 75 y 150 micrones, y otra entre 150 y 250 micrones. ¿Por qué se hizo esto acá? Porque el tamaño de la partícula influenciaba mucho también en qué tanto separaba. En qué tanto separaba. Entonces, a esas 2 muestras que teníamos se le hizo rayos X. ¿Para qué? Para ver la concentración relativa de los minerales que habían en esa muestra, ¿sí? Lo que se puede ver, por ejemplo, es que había bastante hematita, ¿sí? Bueno, ahora paso a los detalles. Entonces, se le hizo rayos X para ver que esas muestras, cuál era la concentración relativa de los minerales en esa muestra. Luego, cada una de esas 2 muestras de distinto tamaño de partícula se llevó a un proceso de separación electrostática, ¿sí? Y de ahí se obtuvieron las zonas conductoras y las no conductoras, y a esas muestras se les hizo rayos X también. ¿Para qué? Para obtener cuál era la concentración relativa de los minerales, tanto en la zona conductora como en la no conductora, ¿sí? Entonces, la concentración de los minerales, por ejemplo, de la zona no conductora, están en esta columna, los de la zona conductora están en esta columna, y los de la muestra antes del proceso de separación están en esta columna. Entonces uno puede ir mirando, por ejemplo, qué es lo que sucede, cómo cambia la fracción de los elementos, de los minerales en la zona no conductora, en la zona conductora, después del proceso de separación, ¿sí? Uno ve, por ejemplo, que en el caso de la hematita, que pertenece a los minerales que se observaron en la muestra, a los minerales conductores que se observaron en la muestra, hay hematita, pirita y copirita, pero había mucha más cantidad de hematita que los otros 2, que la pirita y que la calcopirita, ¿sí? Y ese 16% que había antes de separación se convierte a un 30%, que se obtuvo en la zona conductora, ¿sí? Y pasó a ser un 14% en la muestra que agrupaba a todos los no conductores, luego del proceso de separación. Otra cosa que se puede observar, por ejemplo, si nos vamos a los no conductores, ¿sí? Es que tenemos dolomita acá, y la concentración de la dolomita era mucho mayor que los otros minerales, como se puede ver. Acá es alrededor del 50% y en nosotros no sube de 10% o de 12%. Entonces, ahora, ¿qué pasa con ese 40% o 48, 46% luego de la separación? En la zona conductora, que es la zona verde, disminuyó, ¿sí? Que tiene sentido. ¿Por qué? Porque la dolomita en sí es no conductora, entonces tendría que estar en el otro recipiente. El tema es que el porcentaje de dolomita en el otro recipiente no aumentó mucho más de lo esperado, se mantuvo en 42%, ¿sí? Entonces el trabajo ahora consistía en ver cómo podemos determinar si el proceso de separación fue eficiente para los distintos para los distintos minerales conductores y no conductores. Entonces, y eso fue una de las cosas que llevó un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque en los trabajos, en los papers que uno buscaba para realizar este trabajo, la mayoría presentaba los resultados tal y como está en esta tabla. Y por ahí era un poco difícil visualizar o estimar la eficiencia, si en realidad el proceso de separación era eficiente. Entonces una cosa que se me ocurrió plantear a mí fue,
Bueno, veamos el cambio, o la variación porcentual entre la muestra que se encuentra en la zona conductora y no conductora después de la separación, con respecto a la zona inicial, sin separación, ¿sí? Con respecto a los resultados iniciales. Esto habría que tomarlo con pinzas. Fue una discusión ahí con el grupo y con los referís también, pero se llegó a consensuar en esto. Por ejemplo, yo me voy a la muestra que tiene, tamaño de partícula entre 75 y 150, y aquí los puntos azules me representan la diferencia porcentual entre la zona, entre cada mineral, perdón, la diferencia porcentual, la diferencia de las concentraciones, perdón, en porcentaje de la hematita en la zona conductora y en la zona sin separar, ¿sí? Y los círculos vacíos me representan la variación porcentual del mineral en la zona no conductora y la zona sin separar, ¿ok? Entre los recipientes sin separar y el recipiente que es no conductor. Entonces, yo agarro, por ejemplo, solo esta zona, ¿sí? Me voy a la muestra PE02 con tamaño de partícula entre 75 y 150 y analizo primero los minerales que son conductores. Entonces eso me debería dar una variación porcentual positiva, ¿sí? Luego del proceso de separación. ¿Eso qué quiere decir? De que se realizó el proceso de separación de forma eficiente. ¿Ok? Si yo me voy a la zona de las fases, ¿no? Si yo me voy a analizar los minerales que deberían tener una fase no conductora, lo que debería ser positivo es la diferencia en las concentraciones de los minerales obtenidos en la zona no conductora y en la zona antes de separar, ¿ok? Que es lo que se observa acá, ¿sí? Los círculos vacíos, los círculos vacíos. Por ejemplo, acá se llegó a separar el feldespato de potasio, su variación porcentual aumentó, que está bien, que es lo que debería pasar, la calcita también. Acá no se nota mucho en la cumulita, por ejemplo, pero en la moscovita y en la albita que se detectó acá también. Todos estos son positivos, los círculos vacíos están en la zona positiva, ¿sí? Por otro lado, digamos, en la muestra, lo que se observó en la muestra con tamaño de partícula entre 150 micrones y 250 micrones, fue también de que los minerales conductores nos daban una variación porcentual positiva, ¿sí? Tanto la hematita, la pirita y la calcopirita. Entonces, esto, digamos, llegó a separar bien este tipo de mineral. Y uno puede pensar, ok, pero hay puntos también que están donde no deberían estar. Por ejemplo, acá tenemos que se observó dolomita, o que se redujo la cantidad de dolomita, tanto en las zonas conductoras como no conductoras, ¿sí? Eso ya nos da una primera sugerencia de que los minerales están mezclados entre sí. Entonces, cuando tú arrastras uno a la zona conductora, puede que te estés llevando otro y eso te complica a la hora de hacer el análisis de resultado a partir de la variación porcentual. Por ejemplo, eso por ahí se me vino a la cabeza cuando, si yo miro, por ejemplo, la hematita acá en las muestras entre 150 micrones y 250 micrones, miro la hematita y que la variación porcentual en un lado fue 20 y tantos %, y en la dolomita fue también de menos 20%. Entonces yo digo, bueno, acá, ¿qué es lo que podría estar pasando? Que yo estoy arrastrando hematita, pero que la dolomita podría estar mezclada con la hematita y en el proceso de separación se podría estar llevando todo. Entonces, hacer el análisis con la variación porcentual por ahí no está del todo claro. Quizás por eso se muestran los resultados en forma de tabla en los papers que hacen separación electrostática. Pero bueno, entonces seguimos para adelante nosotros. Como les mencioné, la dolomita y la hematita podrían estar combinadas. Se obtuvo
no sé si eficiente, pero se logró separar el feldespato de potasio, al menos en las muestras que tenían entre 75 y 150 micrones, solo en la muestra P02. En las muestras con menor cantidad de tierras raras, que era la P05, se observó que los minerales conductores tenían la misma concentración antes y después de la separación. Entonces, eso hace un poco más complejo el análisis de resultados. O sea, no había nada sistemático que ver ahí. Pero se presentaron los resultados también. Entonces, uno lo que se realizó en realidad al hacer la parte de separación de electrostática, fue también estudiar en paralelo la separación magnética. No les voy a contar de eso, pero en el proyecto uno lo que hizo fue, bueno, vamos a estudiar la separación electrostática y la separación magnética en paralelo y ver qué sacamos de cada uno. De la separación electrostática se sacó esto, y de la separación magnética hay resultados que todavía no están publicados, pero que en realidad sí influyen en el proceso de concentración de minerales de tierras raras. Uno lo que tiene generalmente, si uno quiere separar monazita en particular y cenotima en particular, es que uno saca el material en bruto de la mina o de donde sea, ¿sí? Y uno realiza un tamizado para separarlo o para clasificarlo por tamaño de partícula. Luego esto lo mezcla con agua para realizar un primer proceso de separación, que se llama separación gravitatoria. Lo que hace acá es, te separa las partículas en función de la densidad, y ahí te hace un primer proceso de separación, ¿sí? Luego el resultado de esa primera separación se lava y se seca, y se lleva primero a un proceso de separación magnética, ¿ok? Entonces, uno igual tiene un separador magnético en donde suministra las partículas, y acá este es un esquema, pero un separador magnético tiene un gradiente de campo para aplicar una fuerza, para que la muestra sienta una fuerza, y separa las partículas magnéticas no magnéticas a partir de la fuerza que sienten por el gradiente de campo, ¿sí? Entonces hace una primera separación. Acá saca, por ejemplo, los minerales, perdón, como la ilmenita, que es el titanato de hierro, o la hematita, o la magnetita. Todo eso sale en esta primera separación. Entonces ahí ya va sacando algunos minerales. Luego de esa separación, lo que es no magnético, se lleva al proceso de separación electrostática. Y la separación electrostática lo que hace es que separa en conductores y no conductores, ¿sí? Luego de obtener las zonas no conductoras, se realiza otro proceso de separación magnética ya inducido para sacar otros minerales, y finalmente todo eso ya saca, o se espera de que el resultado sea un concentrado de monazita y cenotima. Eso es un proceso bastante abreviado, pero es bastante complejo. Entonces, lo que se hizo, por ejemplo, en el proyecto fue, bueno, trabajamos con la separación electrostática y la separación magnética en paralelo. Y quizás si uno hubiese, por ejemplo, optimizado primero la parte magnética y luego la electrostática, y hacer toda esta secuencia, hubiésemos obtenido otras cosas. Entonces, esto como comentario final. Entonces, para concluir la charla, ahora les comento, las conclusiones fueron las siguientes. De las 5 muestras que obtuvimos de las 5 muestras que obtuvimos del representante de la minera Riosol, hubieron 2 que resaltaron, una que era la que tenía mucho más concentración de elementos de tierras raras obtenidas por las medidas del ICP, y la muestra P05 era la que tenía menor concentración de tierras raras. Quizás el resultado más importante es que las medidas de SEM, EDS y difracción de rayos X nos permitieron identificar que los elementos de tierras raras estaban formando un fosfato, que es la monazita, ¿sí? Y esta monazita tenía altas concentraciones de serio. Entonces, lo que llegamos a encontrar fue monazita serio. Y que también vimos que el mineral que servía como portador de esta monazita era el feldespato de potasio, que es cada aluminio, silicio, oxígeno. Potasio, aluminio, silicio, oxígeno, perdón. El separador concentró, no de forma tan eficiente, el feldespato de potasio, pero se espera de que al ser aislante, el feldespato se esté llevando la monazita
y que más adelante podría beneficiar o podría mejorar la concentración de las tierras raras, ¿sí? Sin embargo, es necesaria técnicas de separación complementarias para aumentar la cantidad de minerales de tierras raras en una misma muestra. Todos estos resultados llevaron a concluir de que las muestras extraídas de la zona de Capaxaya podrían posicionar a este lugar como un depósito promisorio que puede ser explotado en los próximos años. Y algunas perspectivas del trabajo, falta validar aún los procesos de separación magnética. Hay resultados que ya se obtuvieron, pero hay unas cosas más por hacer antes de publicar los resultados. Entonces, por ejemplo, lo que se trató fue, había bastante pirita en el sistema, en algunas de las muestras, perdón, y lo que uno propuso fue, bueno, tratemos de calcinar la pirita para formar magnetita y carbonato de sodio. Entonces, si uno, por ejemplo, transforma la pirita en magnetita, ya es más fácil separarla magnéticamente. Entonces puede ser una de las hojas de ruta que se traten más adelante. Bueno, con eso termino la charla y gracias por su atención. Muchas gracias, Luis. Bueno, está abierto a las preguntas. Ahí está Alejandro levantando la mano ya. Quería preguntar si el proceso de separación electrostática se pasa una sola vez o se puede hacer múltiples veces para que sea un poco Son más. varios, fueron varios. Sí, fueron varios pasadas. Eso no lo mencioné, pero fueron 4 o 5, me parece. Está en el trabajo, ahora no lo tengo en la cabeza, pero fueron varias pasadas. Sí. No sé si hay preguntas. Yo tengo alguna pregunta. Okay. Las tierras raras tienen un entorno cúbico preferencial con ligantes en las esquinas de un cubo, 8, si yo no recuerdo mal de las floritas, que les gusta estar ahí, digamos. Pregunta, ¿el entorno que tienen cristalino en primeros vecinos, digamos, tiene algo así en las que se supone que son alojadores de tierras raras? No sé si entendí la pregunta. O sea, por ejemplo, acá de lo que estuve mirando, yo esperaba de que fuese algo, por ejemplo, en el caso de la monacita. En el caso de la monacita está rodeado de 9 oxígenos. Yo esperaría que fuese algo más simétrico, como en la cenotima, por ejemplo. Casi claramente forman octaedros, que tienes 8 oxígenos que rodean un lantano, pero acá no. O sea, todos estos minerales tienen sí, una simetría cúbica, pero no son simétricos del todo. No sé si eso es más o menos lo que querías saber. Bueno, sí, es un poco. Y en particular, digamos, Floritas no tiene particularidad contenido de tierras raras. No se ha encontrado, digamos. O sea, de la florita, o sea, yo no lo vi así con ese nombre al menos. O sea, de todos las familias de minerales que uno puede encontrar cuando extrae tierras raras, son los que mencioné. La florita sí, no, o no lo encontré durante la búsqueda. Bueno, hay poco flúor. Bueno, Otra preguntita. Sereni, ¿Tienes idea de cómo bueno, se separa la tierra rara del resto de los elementos que están en estos minerales? Sí, o sea, algo que no mencioné en la introducción es que el proceso de separación de tierras raras lleva también, va de la mano también con procesos químicos. Todos estos son procesos de separación físicos, pero hay procesos químicos que son muy poco amigables con el medio ambiente. Entonces, eso tira como resultado ácidos que, perdón, tira como desecho
distintos ácidos que lo que tienen como objetivo separar el elemento o el óxido de tierra rara. O sea, todo esto te separa el mineral, pero no te llega a separar el elemento ni el óxido. Sí, sí, sí. Sereni tiene una pregunta, Julián. Hola, Julián. A ver si está en el chat. Sí, ahí está, enganché, no, el audio es el tema. Gracias por la charla. Siempre que una veía agarrar los pedacitos de tierra rara para hacer algún compuesto intermetálico y qué sé yo, bueno, cada tanto, digamos, uno se preguntaba, bueno, ¿qué habrá detrás de todo este pedacito? Porque seguro que en la naturaleza no hay pedacitos de tierra rara pura a 99,9% tirado por el piso. Claro, sí. No, acá nos diste una idea de todo lo que hay detrás, ¿no? Por un lado, sí, me llamó la atención que vos te concentraste mucho en la primera parte de la charla, en un tipo de separación electrostática, pero después, en realidad, mientras tanto, uno iba pensando, la tierra rara está en, ¿cómo se llama? La monacita, Sí. tiene relativa más densidad respecto de otros compuestos porque tiene bastante rico en proporción de tierra rara y la tierra rara es más pesada, ¿no? Sí. Bueno, después cuando mostraste el último diagrama, ese sí me quedó más claro, digamos, que es un procedimiento, digamos, con varios pasos enganchados y que tiene más razonable. Claro, ese. Sí, sí, sí. Mm. Ojo, este orden que está acá es particularmente para la cenotima y la monacita. Como tú dices, si la monacita es bastante densa, capaz que en la separación gravitatoria toman directamente el concentrado más denso y a partir de ahí siguen hasta concentrar monacita. Digamos que yo no tenía más para idea era que la importancia del portador. El portador te cambia todo eso de la densidad. O sea, hay otro mineral como que se engancha con el que tiene la tierra rara y digamos hay que mirar las propiedades físicas del portador más que seguramente es más abundante. Totalmente, sí, totalmente. O sea, como lo mostraba, por ejemplo, acá, en esta. O sea, uno tiene los distintos minerales en donde, que son portadores de tierras raras. ¿Sí? Uno acá tiene la monacita, que es el fosfato de la tierra rara, pero tiene otro también. Tiene otros que tienen distintas propiedades y que las propiedades van a determinar el proceso de separación de cada uno de estos. O sea, no solo tenés que identificar el mineral que tiene la tierra rara, que en realidad la tierra rara son las tierras raras, porque son todos lantánidos en distinta concentración. Sí, Todavía acá no se habla del elemento individualmente, se habla del lantánido directamente. exacto. ¿No? Claro, Sí, hay 3 más ahí metidos adentro y tantos juntos. sí, Entonces, tenés que identificar el mineral, el portador que está asociado con eso, y recién ahí mirar el proceso de separación. sí. Sí, sí. Bastante complicado. Sí, estoy de acuerdo. Es Sí. bastante complejo el proceso, no solo de extracción, sino el de separación también. Ahora, vos tenés una idea, o sea, todo este mecanismo, ustedes lo sabían, lo averiguaron, la empresa, digamos, que le interesaba saber cuánta tierra rara había, ¿aportó algo? ¿Aportó material? Bueno, aparte del material mineral, sí, pero digo, equipamiento, fondos o qué sé yo. Los fondos, bueno, a ver, primero, tomamos el problema porque nos pareció interesante como grupo de trabajo y justo coincidió con la fecha de presentación de proyectos. Entonces, escribimos un proyecto en el marco de esta problemática y sacamos fondos para poner en marcha equipos que nos permitían separar magnética y electrostáticamente minerales, ¿sí?
y sobre la marcha fuimos contactando, no solo, por ejemplo, a otros colaboradores de la Facultad de Ingeniería Minera y Metalúrgica de la universidad, y ahí ya tenían, por ejemplo, un separador. Entonces, por un lado, utilizamos parte de los fondos para hacer un separador homemade, o sea, algo casero, pero los resultados finales fueron hechos con el separador ya que se utilizaba en la Facultad de Minas. Entonces, estos parámetros que yo mostré acá son los parámetros que se optimizaron del separador comercial que se utilizó. Pero para entender toda la física, todos los mecanismos o todo el principio de funcionamiento del separador, eso lo hicimos en el separador homemade. Entonces, ahí se fue trabajando en paralelo también. Por otro lado, la parte de separación magnética. Nosotros, para la parte de separación magnética, nos basamos, en primer lugar, en un separador conocido que se llama tubo de Davis. Lo que hace es, tienes un tubo por donde introduces la solución una solución que contiene todos los minerales, y en la parte central del tubo hay un gradiente de campo. Entonces ahí se separa, vas filtrando la parte magnética de la no magnética. Y también cuando fuimos desarrollando el proyecto, supimos que en la Facultad de Ingeniería de Minas ellos tenían un separador que se conoce como Francis Oil Dynamics. Ahí no tienes un tubo, sino tienes una plancha por donde vas deslizando los minerales magnéticos y no magnéticos, y un gradiente de campo los va separando en cierta dirección. Y también los termina separando en recipientes que son magnéticos, no magnéticos y medio. Entonces, o sea, fue un trabajo de descubrimiento. No queríamos reinventar la rueda, por eso empezamos a contactar con gente de la Facultad de Ingeniería Minera y Metalúrgica, que también nos dio una mano, nos prestó los equipos para trabajar. El financiamiento lo utilizamos por ejemplo, para hacer otras medidas de rayos X que fueron hechas realmente por un tercero, pero que era experto en identificar minerales. Entonces, nada, o sea, eso fue más o menos cómo se fue desarrollando el proyecto, y nada, eso. Bueno, no, me parece bárbaro porque la primera vez que uno tiene, al menos yo tengo contacto con detalles industriales, bueno, aplicado semi-industrial, de lo que está detrás de toda la historia de las tierras raras, ¿no? Sí. Es complejo. La minera en sí, ¿mostraban que ese entusiasmo les traía café? Al comienzo había, en realidad, fue bastante estratégico lo que hizo la minera, el representar, en realidad, capaz que es lo que yo hubiese hecho también. Al comienzo me parece que todo esto fue tratado como confidencial cuando se descubrió que era una potencial zona para su exploración, pero después ya se fue haciendo público, y en la zona, y en el marco de tiempo en donde esto recién empezaba a surgir, lo que hizo la minera fue visitar distintas universidades, y le dio el problema a distintos grupos, pero, o sea, hasta donde yo sé, nadie ha publicado en el marco de esta problemática, nadie sacó un proyecto en el marco de esto, y no sé en qué habrá quedado, si llegaron a obtener algún feedback de algún otro grupo de investigación, o si llegaron a continuar con la exploración. El tema es que en sí, como lo discutíamos hace un rato, la explotación es un proceso muy complejo. O sea, todo este proceso de extracción, de explotación, de separación es carísimo, y por eso China tiene todo el monopolio, y China lo que hace es, bueno, se encontraron, hace poco escuché la noticia preparándome para esta charla, perdón, que en Australia, por ejemplo, habían encontrado también reservorios de tierras raras. Entonces lo que hacían los chinos es, le ofrecían a Australia en que ellos mismos hacían todo el proceso de explotación y exploración. Entonces, o sea, China, a pesar de que tiene el monopolio de reservas, también tiene el monopolio de explotación. O sea, ellos, donde saben que hay tierras raras, ofrecen los servicios para ir a explorar. ¿Por qué? Porque para un país que no tiene toda la infraestructura y toda
todas las herramientas para hacer la explotación, o sea, es carísimo. Es carísimo, ¿por qué? Porque hay muchos procesos involucrados y prefieren tercerizarlo con los chinos porque ya saben que tienen todo optimizado. El know-how industrial. Exacto, sí, 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 exacto. Bueno, buenísimo, muchas gracias. De nada. Hasta pronto. Gracias por la pregunta. ¿Más preguntas? Sí, sí, aquí. Fuerte. ¿Cuánto fue la concentración de las tierras raras después de la separación eléctrica? No sé si lo mencionó. Lo mencioné, no, y no directamente. Lo que mencioné fue que, por ejemplo, acá en la tabla, es más fácil de verla, nosotros sabíamos que el feldespato de potasio contenía la monacita con el cerio. Entonces, si uno ve, por ejemplo, acá, tenemos 2% de feldespato de potasio en la zona, en la muestra inicial, sin separar, y después teníamos 0.3% de feldespato de potasio en la zona conductora luego de la separación, y teníamos acá 3.1% de feldespato de potasio en la zona no conductora. ¿Eso qué quiere decir? De que el feldespato de potasio, al ser no conductor, la mayor cantidad se fue para la zona no conductora, pero no sabemos si en realidad se llevó consigo toda la monacita. O sea, para separar, para saber qué tanto porcentaje de monacita se fue de un lado para otro, hay que hacer más cosas. ¿Por qué? Porque ya vimos de que la monacita está asociada al feldespato de potasio, pero puede que no solo esté asociada al feldespato de potasio, puede que esté asociada a otros minerales. Vimos que había pirita, y capaz que en la pirita, cuando se fue a la zona conductora, también se llevó monacita con el cerio y con el lantano y todo. O sea, falta más estudios para que complementen la separación electrostática para saber cuánto exactamente de tierra rara se puede filtrar. ¿Ok? Otra pregunta. Si vos tuvieses un lugar con suficiente tierra rara como para que sea explotable, ¿qué haces? ¿Lo disolvés químicamente y después haces algo con eso? ¿Qué es lo que se hace normalmente? No, depende del elemento o del óxido de tierra rara que uno quiera extraer. O sea, acá, por ejemplo, este proceso que muestro acá es particularmente para la monacita y para la xenotima. Claro. Si uno, por ejemplo, quiere extraer o algún óxido algún óxido de tierra rara debe tener un proceso químico en particular. O sea, acá no cuento nada de la parte química porque Está bien. no fue el objetivo del trabajo en sí, pero es otro mundo eso también. Bien. Javier Curiale quiere hacer una pregunta. Sí, gracias, Carlos. Luis, primero, ¿sabés si hoy en día, o sea, luego de que ustedes hicieron esto, hay algún emprendimiento ahí? ¿La minera esta avanzó? ¿Se está explotando? Porque entiendo que más allá de todo el análisis detallado, pues al principio habías mostrado una tabla del análisis de materiales y dijiste, por arriba de tantos del valor tal, ya vale la pena explotar, o sea, comercialmente el emprendimiento, esa tabla. Sí. Creo que mostrabas que hay zonas donde sacaban la muestra esa 2, donde hay una concentración, más allá de lo difícil que sea o no, porque después viene todo el know-how de los chinos, cuando obtenés este resultado, digamos, la conclusión directa sería, bueno, vamos para adelante, o no, o es mucho más complejo que O sea, esto. de lo que estuve viendo yo, de lo que estuve sacando información del lugar en sí y de las concentraciones que tenemos, y de las concentraciones que hay, por ejemplo, en otros lugares de extracción de tierras raras, yo diría que sí. O sea, fue una de las conclusiones del trabajo que también se lo pedía bastante al referee, me acuerdo, era decir de que este lugar puede ser potencialmente explorable. O sea, yo no sé si, pues, en base a estos resultados, obviamente, capaz que la zona en donde extrajeron eso, solo esa zona era relevante para su exploración, pero no sé en qué siguió todo. O sea, no sé, no encontré información reciente de la minera que me hagan pensar de que se llevó a cabo la exploración.
Yo no sé, en realidad. Creería la zona esta de exploración puede que sea algo hostil también para llevar maquinaria, para hacer toda la parte de extracción. Cusco es una zona muy protegida también. No sé en qué habrá quedado, pero estaría bueno saber. No encontré la información que me pregunto. Bueno, gracias. Bueno, Luis, gracias. perdón, siguiendo con esa línea, ¿qué es lo que esperaba? Digo, ¿a ustedes los contactó de alguna manera esa minera? Sí, Che, miren, quiero ver qué hay acá. O sea, y ustedes le respondieron. sí. Y ya está. O sea, listo, ahí quedó, no hubo ningún feedback, o sea, no lograron avanzar con. O sea, no entiendo bien si esto. Me pareció una buena noticia cuando vi esos numeritos, y como que después ustedes siguieron por un camino más académico, y no sé si el otro hicieron la de ellos, y evidentemente vos decís que no parece haber ningún emprendimiento, pero el objetivo de la minera era que ustedes le den, ustedes y a toda la otra gente que contactó, que le aclaren un poco cuál es el panorama para ellos, hacer una evaluación económica y ver si era rentable, rentable y viable desde el punto de vista ecológico, me imagino, y económico, hacerlo. O sea, entiendo que la respuesta es, por más que parezca prometedor, algo no cerró y no siguieron adelante. Si no siguieron adelante, quizás que sea por eso. O sea, a nosotros nos interesó desde el punto de vista científico tratar de resolver el problema. Se le comunicó a la persona los resultados que obtuvimos, las conclusiones que fuimos obteniendo, pero nosotros seguimos para adelante. O sea, queríamos saber qué información, o sea, la mayor cantidad de información que podíamos sacar de esas muestras que nos trajeron. Como veníamos financiados por un proyecto, nosotros teníamos deadline que cumplir. Y dijimos, bueno, o sea, en el proyecto dijimos, vamos a hacer estas cosas en separación magnética, vamos a hacer estas cosas en separación eléctrica, y ya está. En Claro. 2019 nosotros cerramos el proyecto, sacamos conclusiones de ambas líneas principales de investigación. En su momento se le fue informando al representante de la minera, pero, o sea, nosotros seguimos nuestro camino para cerrar el proyecto que teníamos. Igual, nosotros desde un comienzo, por ejemplo, y en todo momento, como sucede generalmente con la industria, nosotros le fuimos diciendo al representante de la minera que nosotros manejábamos otros tiempos. O sea, quizás ellos necesitaban una respuesta inmediata para hacer alguna acción inmediata, pero nosotros no. O sea, desde que nos contactaron en 2015 hasta que en 2019 cerramos el proyecto y que en 2021 publicamos los resultados, capaz que ellos también tomaron otro rumbo. Nosotros esos también se lo advertimos desde el comienzo. Son otros tiempos en los que manejamos nosotros, o sea, no te vamos a dar una caracterización ni unas conclusiones en un año. O sea, por ahí también se fue manejando de esa manera las cosas. Ok, claro. Muchísimas gracias. Si no hay más preguntas. Gracias. Muy bueno, Luis. Muy bueno. Vamos a terminar con la presentación. Bueno, no sé si hay reunión. No. Podemos esperar que sea la reunión de la reunión de la gerencia.